amarrándose de sur a norte los desiertos, las selvas, los ventisqueros, que no tenían dónde parirse en este mundo, mientras el cielo se estriaba y eran las costas viniéndose igual que un río entre las nubes. Nací solo para abrazarte, les grita el Pacífico a las cumbres, chocando como choca esta vida contra ellas. Raúl Zurita. Estos fenomenales, no encuentro otra palabra, versos, impresionantes versos de Raúl Zurita, un poeta contemporáneo que ha cantado nuestro paisaje, abren una conversación sobre cuál es nuestra relación con ese paisaje, cuál es nuestro paisaje. Nicanor Parra dijo una vez una frase provocadora que hemos citado varias veces en este programa. Creemos ser país, pero somos apenas paisaje, me parece que dice, si no me equivoco. Ese apenas es lo único que uno podría tal vez enmendarle la plana a don Nicanor. Pero podemos estar de acuerdo que si miramos la historia de nuestro paisaje, cómo hemos ido relacionándonos con él desde los primeros habitantes hasta hoy, el creemos ser país probablemente sea una expresión justa, dolorosamente justa. Y para conversar sobre ello, está aquí en Una Belleza Nueva Luis Otero. Luis Otero, autor de este magnífico libro De la naturaleza al paisaje, Ecología y arquitectura del paisaje del sur de Chile, y también de un libro anterior, La huella del fuego, historias de los bosques nativos, poblamiento y cambios en el paisaje al sur de Chile. El primero está editado por una editorial austral, la editorial Cultrún, y la segunda por editorial Pehuen. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros en esta conversación, en un día en que estamos grabando, en que cerca de nuestra ciudad, de esta ciudad Santiago y de Valparaíso, se están produciendo incendios forestales alarmantes, en una sincronía que a mí me impresiona. Me desperté en la mañana, en la noche, ya sentí, cuando vi esa humareda que se venía sobre la ciudad y el sol podía verlo directamente, me acordé de algo que tú decías en este libro, La huella del fuego. Quiero presentarte, Luis. Luis ha sido investigador en materias sociales y ambientales, relacionadas siempre con el bosque, es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, ha trabajado como consultor forestal en Suecia, donde trabajó en un tema del manejo sustentable de los bosques. También ha trabajado, esto es muy interesante, en América Central, en el Amazonas peruanos, y es autor de más de 40 artículos científicos y también de divulgación, entre los cuales está este que cité recién, De la naturaleza al paisaje. Muchas gracias, Luis, por estar aquí en el paisaje. Que es el nombre que se le da al bosque del sur de Chile, y eso se da en Chile y en Argentina, el bosque valdiviano o la selva valdiviana. ¿Y qué es lo que caracteriza a esa selva valdiviana? La selva fría, ¿no? Es una selva fría. La selva valdiviana es un bosque tropical frío, si pudiésemos decir, digamos. Es un bosque con muchas lianas, es un bosque con muchos doseles, con mucho sotobosque. ¿Ah? Es una selva, pero fría. Y hay pocos lugares en el mundo donde hay selva fría. De hecho, en un artículo reciente aparecido en el Mercurio, se reseña un libro del ambientalista Dominique de la Salle, en que trabajaron 33 expertos, donde habla justamente Temperate and Boreal Rainforest of the World. Son 330. Para mostrar la importancia de nuestro bosque en el conjunto de todos los bosques más importantes que hay en el mundo, este tipo de bosque templado. ¿Qué es lo que es un bosque templado lluvioso, en diferencia de otro bosque? Nuestros bosques. Lo que pasa es que hay, podríamos decir, tres grandes tipos de bosque. Uno es el bosque tropical, ¿no es cierto? Tropical húmedo o tropical seco también existe. Después están los bosques
al otro extremo, que son los bosques boreales, los bosques que están tanto cerca del polo sur como del polo norte. ¿no es Los países cierto? nórdicos, por Los ejemplo, países cuando- nórdicos cuando tú son estuviste en Suecia donde y- yo estuve, claro, los bosques ¿Y boreales. cómo son esos bosques, a diferencia de los nuestros? Son bosques mucho más simples que los nuestros, de menos especies, Ya. de menos estratos y de rotaciones muy largas. Son bosques que los árboles demoran 100, 150 años en llegar a adultos. ¿Ah? El bosque chileno tiene una dinámica como de bosque tropical, es un bosque que crece muy rápido, con muchos estratos, con mucha liana, con muchos doseles intermedios. ¿Ah? Ahora, ¿y la diferencia del bosque templado chileno con el bosque tropical, a pesar de que Tropical. crecen tan rápidamente, Ya, cuál podría ser? ya. La nuestra es que primero es un clima totalmente distinto. Nosotros tenemos un clima templado. El bosque chileno crece qué sé yo, por decir, en los 10 a 13 grados de temperatura media anual. Ujú. Y el bosque tropical está entre los 20 y los 25. Después, yo creo que el bosque chileno es más, es incluso, posee una mayor cantidad de biomasa que el bosque tropical. Es un ¿Qué bosque- significa biomasa? Biomasa es la masa biológica o la materia seca, o como se llame, digamos, del bosque. ¿Ya? Es mucho mayor que la del bosque tropical. Nuestros bosques son tremendamente productivos. Ujú. ¿Productivos en qué sentido? No, en el sentido que crecen mucho. Ya. Es muy, muy buen Tiene crecimiento. una capacidad de regeneración y de y de vitalidad. crecimiento muy bueno, una vitalidad tremenda. Bueno, Neruda decía en sus confesiones, lo hemos Ya. comentado también en otro programa, quien no conoce los bosques no conoce el mundo. Los bosques Exacto. chilenos no conocen el mundo. Sí, ¿No te parece sí. exagerada esa afirmación? No, si uno conoce el bosque chileno del sur, no es exagerado. Mira, hay bosques espectaculares, hay distintos tipos de bosque en el sur, pero no hay ningún libro de botánica en el mundo o de ecología que no tenga una imagen del bosque de Araucaria con los volcanes. Ujú. Yo creo que es el bosque más lindo del mundo, no hay otro. El más hermoso estéticamente. A mi juicio sí. Bueno, tú nombraste la Araucaria Sí. Y hay una oda de Neruda, famosa, la Araucaria Sí. araucana, que dice: alta sobre la tierra te pusieron, dura, hermosa Araucaria de los australes montes, torre de Chile, punta del territorio verde, pabellón del invierno, nave de la fragancia. ¿Qué hace tan atractiva y tan única esta Araucaria? Vamos a mostrar nuevamente la foto en este artículo, en un bosque del Parque Nacional Conguillío. Ya. ¿Qué es lo que hace tan única esa Araucaria? Ir a un bosque de Araucaria es como viajar unos 100 o 200 millones de años al pasado. ¿Ah? La forma de la Araucaria es espectacular. Cuando son pequeñas son de una simetría perfecta. ¿Ah? Van cambiando su forma con el tiempo hasta convertirse en esos paraguas que uno ve. ¿Ah? Tiene una corteza preciosa, es una corteza de unas placas enormes, gruesas, que le sirven para protegerse de los incendios y del frío. Eso es muy importante en un y- país tan volcánico como este. Como por ejemplo. este. La Araucaria está asociada a los volcanes. Mm. Es un bosque de volcanes. Entonces crece en la escoria, crece en zonas muy volcánicas, muy arenosas y muy volcánicas. O sea, es quizás el último registro o huella visible que tenemos de un tiempo al que no tenemos acceso, al tiempo de los, no sé, ¿cómo se llama? De los antiguos animales, de los, ¿cómo se llaman los? Dinosaurios. De los dinosaurios, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, hay una serial famosa de la BBC que se hizo en el Parque Nacional Conguillío sobre los dinosaurios. Y ahí es- estaban las araucarias. Ahí estaba la Araucaria. O sea, ese es el paisaje de hace 65 millones de años. Hay una araucaria, No hay pero pasto, por ejemplo. no hay pasto. En esa época no habían gramíneas. Ya. Hace 65 millones de años. Entonces lo que hay son mucha lenga, mucho ñirre y estas araucarias. Y el paisaje, por supuesto, porque el paisaje del bosque de Araucaria es inseparable, son dos cosas que están. En mi barrio, yo vivo en la comuna de Vitacura, hay una araucaria. Ya. Hubo araucarias en el valle, pero abandonadas en medio del Ya. hormigón que va creciendo. Ah, ya. Mira. ¿Cómo es posible una araucaria ahí sola en medio de en un medio. centro comercial? Es algo impresionante verla ahí, abandonada sola. Ya. ¿Ah? Mira, en tiempos geológicos
pero los continentes estaban corridos en esa época. Ujú. Hubo araucaria hasta Vallenar, hay fósiles de araucaria. hasta Pero Vallenar. había un solo Pero- continente en el fondo. O sea, Sí, en la Gondwana. la sí. Gondwana. O sea, la Que- araucaria es un árbol de ese único es- continente casi de, mítico, es- ¿no? de esa época, sí. Los Qué notofagus, o sea, el roble, el raulí y el coihue, también son muy antiguos. Ujú. ¿Ah? Hay fósiles en la Antártica, por ejemplo. Y esa araucaria sagrada, esa araucaria que llama Neruda nave la fragancia, por supuesto que está en peligro. Sobre un 80% de las especies Sí. está en peligro hoy en Chile. Y tú me llama la atención en este libro, La naturaleza, el paisaje, Sí. la dedicatoria que le hace, se la dedicas a tus hijos este libro. Sí, Dice que les tocará un mundo globalizado donde será cada Sí. vez más importante los paisajes locales. A ver, explícanos Sí, esa sí. preocupación Mira, tuya. yo creo que si nosotros queremos ser un país interesante a nivel internacional, si queremos ser un país, jugar un rol a nivel internacional, tenemos que tener una identidad nosotros muy fuerte. Ujú. Tenemos que tener tradiciones y tenemos que tener cosas propias. Sin eso, en el mundo globalizado no vamos a hacer nada. No tenemos nada que decir ni nada que aportar. Necesitamos una identidad, necesitamos una cultura, necesitamos resaltar lo nuestro para poder entrar en un mundo que es global. Necesitamos raíces Necesitamos raíces. para usar Hay la gente metáfora que de los piensa que árboles. no, que al contrario, hay que eliminar nuestras raíces, hay que Hay que integrarse copiar o ser y hay iguales. que copiar y ser iguales. No vamos a tener ningún éxito, ni en las exportaciones, ni en la economía, ni en nada, digamos. Porque obviamente siempre va a haber un país que produce más barato. Mm. ¿Y en qué sentido los bosques pueden jugar tú hablas de los paisajes locales? Sí. ¿En qué sentido los bosques y el paisaje y nuestro paisaje Sí, puede jugar un sí, papel en eso? Sí, yo creo que el paisaje es parte de la cultura. El paisaje, y eso es lo que yo planteo en el libro, no es naturaleza. Ujú. ¿Ah? El paisaje es la naturaleza más nuestra cultura. El paisaje es una interacción de nosotros con la naturaleza. ¿Ah? La naturaleza tiene una dinámica, ¿no es cierto? Una dinámica, su vegetación tiene una dinámica, su geomorfología tiene una dinámica, tiene un funcionamiento, y el ser humano tiene necesidades y tiene algo muy importante que es su imaginación. Esa mezcla, digamos, ese conjunto de cosas constituye el paisaje. Y yo te quiero decir algo respecto a la frase de Nicanor Parra. A mí me encanta Nicanor Parra, soy súper fanático de él, pero esa frase, a mi gusto, es profundamente equivocada. Ujú. Y yo diría que la frase correcta es que cuando nosotros seamos un país, vamos a ser un paisaje. Mm. No es que apenas seamos un paisaje. ¿Sabes por qué? Porque el paisaje es la expresión nuestra, es la expresión de una cultura, de una forma de ocupar un territorio, de una forma de ser y de una forma de vivir. No es la expresión de la naturaleza, es la expresión de nuestra cultura a través de la naturaleza. De hecho, el hombre abandonado a la naturaleza desaparece inmerso en ella. En cambio, el hombre no puede vivir solo en la naturaleza. El hombre tiene que vivir en un paisaje, ¿no es así? Exacto. O sea, nosotros evolucionamos en un paisaje, nosotros evolucionamos en la sabana africana. Evolucionamos en un paisaje de praderas y de árboles, de praderas arboladas, digamos, en una dehesa. Ese fue nuestro paisaje original. Si nosotros hubiésemos permanecido, a mí me encantan los bosques, pero si nosotros nos hubiésemos quedado al interior del bosque, yo creo que no habríamos evolucionado nunca. Salimos al paisaje, salimos a donde se podía ver y observar un paisaje. Tú dices que en castellano la palabra paisaje viene en latín pagus, que es país, estábamos hablando, Sí. y tiene que ver con el concepto del paisaje y Sí, patria. Están sí. íntimamente ligados en varios idiomas. Sí. Paysage en francés, paesaggio en italiano, landscape en inglés, que es land, país, y escape, vista, ¿no es cierto? Sí. Y también en alemán, Landschaft, y en sueco, Landskap. Landskap. A ver, ¿qué nos dicen esas palabras de etimología? Todo eso es land, todo tiene el prefijo land. Y land es el país, en todos esos idiomas. En los anglosajones, land es el país. Por lo tanto, cuando yo me refiero a mi paisaje, yo me refiero a mi país. Estoy hablando del país. Nosotros pensamos que, bueno,
El país no es solo la bandera ni sus costumbres, es su paisaje también. Un ejemplo Esa en es la Chile idea. de diferencia entre naturaleza y paisaje, para que Paisaje, lo podamos ver así en sí. forma concreta. Pero yo quisiera hablar, también en Mapudungún sucede algo parecido. Ajá, En, interesante. en ¿sí? Mapudungún ellos hablan, por ejemplo, del Lafken Mapu. Ujú, El Lafken Mapu es el paisaje de la costa. Mapu es el territorio, es el país de los mapuches. ¿Ah? ujú. El Leufu Mapu es el paisaje del Valle Central. Nuevamente ahí está el prefijo Mapu, y Leufu es río o es valle. Y después está la cordillera del Inapiremapu y el Piremapu. Es decir, en Mapudungún también el paisaje es el país. Por lo tanto, cuando yo maltrato mi paisaje, estoy maltratando mi país. Ujú. Hay una incultura de paisaje en Chile. La gente llega a los Sí. lugares, ensucia los lugares, deja Sí. fuego encendido y Sí. quema bosques. Hay Sí. una especie de, como de inconsciencia, como que si Sí. el paisaje tan tremendo que tenemos nos excediera Sí. y estuviéramos aturdidos ante él, no fuéramos capaces de habitarlo. Sí. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son Sí. las raíces de eso? Yo creo que es porque creemos que el paisaje es lo que hizo la naturaleza. Ujú. Y entonces nosotros no tenemos responsabilidad sobre el paisaje. Es la naturaleza la responsable. ¿Ah? Por lo tanto, la naturaleza se va a restaurar. Si yo hago algo, se va a restaurar. Es tan potente, es tan tremenda la naturaleza en Chile con este tremendo macizo cordillerano que hay acá, con el mar inmenso, etcétera. Decimos, bueno, esto se va a restaurar. No nos sentimos responsables, Ujú. porque está ese concepto de que el paisaje no es mi responsabilidad, no es lo que yo formé, no es lo que yo hice, es la naturaleza. Vamos a ir mostrando unas imágenes, un recorrido a través de imágenes que están en tu libro, para ir dándonos cuenta y encarnando y aprendiendo a mirar también el paisaje, que es algo que tú te propones en este libro, cómo mirar, no solo ver, no solo mirar, sino que ver el paisaje, Exacto. tener una visión. Sí. Y partimos con esta imagen de un tipo de paisaje muy extremo, pero tan chileno. Sí, Y me sí. gustaría que tú fueras comentando esta imagen. ¿Por qué la qué es eso? escogiste? ¿Qué Ah. significación tiene? Lo que pasa es que esto es naturaleza. Ujú. Esto, Esto no es paisaje. esto no es paisaje. Ah, eso es interesante, la pregunta que te Ese- hacía anteriormente que no sí, pudimos contestar. sí, ¿Por sí, qué sí. naturaleza y no es No paisaje? es paisaje. Porque Si esto, volvemos a la imagen, por favor. esto es producto de... esto es son los glaciares, la dinámica de los glaciares. Este es el borde del glaciar, el que está ahí. El glaciar al derretirse deja unos cerros acá que se llaman morrenas, las morrenas. Entonces esto es una dinámica natural, aquí no hay intervención humana. Hay muy poca, hay un sendero por donde caminan. Ahí el hombre no tiene que hacer nada prácticamente, o sea, no tiene nada que hacer. No, y tiene que disfrutarlo. Ese es el objetivo de este paisaje, el paisaje primitivo. Es un paisaje primitivo que se presta para experiencias místicas, por Las ejemplo. experiencias místicas y para gozar, disfrutar, pasarlo súper bien ahí. Este es el glaciar Grey en Torres del Paine. Y vamos a ver una siguiente imagen y vamos a ver si esa es paisaje o no. Todavía estamos de nuevo ahí. Yo creo que aquí ya hay algo de paisaje. Torres del Paine, Sí, parece. Torres del Paine. Todo estos cerros que se ven antes de las torres acá, bueno, hace unos años se quemaron, digamos, por una buena parte, 3.000 o 4.000 hectáreas. Eso ya es paisaje, está transformado. Aquí hubo ganadería antiguamente, antes de ser esto un parque. Por lo tanto, ya es nuestra responsabilidad un poquito acá. Es muy natural también, es muy primitivo también, pero... Ahora, todavía somos muy pequeños ante esta inmensidad. Ante eso, exacto. ¿Y Pero la- hay- ¿Y en la siguiente? Y ahí ya tenemos un paisaje. ahí ese es un paisaje. ¿Qué paisaje es ese? Ese es un paisaje, un valle interior de la 9ª región. Si podemos El mostrar más cerca la imagen Un también. paisaje en Huife, en el... Ya, y enséñanos a mirar. A chilenos que nos están viendo hoy día Ya. en todo Chile, bueno, Ya. espero que varios se hayan despertado temprano Ya. para ver el programa en distintas localidades. Ya. Ahí tenemos un paisaje, pasamos ante él, vivimos ante él. ¿Cómo se mira este paisaje? paisaje, ya. Enséñanos a mirar. Ya. Bueno, obviamente hay un río que corre ahí al fondo. Esta es la terraza de un río. Esto se formó seguramente con un río antiguo. Se formaron unas terrazas acá. Y esas terrazas hoy día son usadas para pastoreo, para producción. Es un paisaje de producción. Al fondo tenemos bosques, pero estos son bosques también de origen antrópico. Estos son robles.
¿Qué significa de origen antrópico? Significa que son bosques que se han desarrollado acompañado de la actividad humana, son derivados de la actividad humana. Es un bosque natural, o sea, no es plantado. No es el bosque virgen. No es virgen, no. Esos son bosques de origen antrópico, derivados de los grandes incendios de hace 50 o 60 años. ¿Ah? Y más arriba podemos encontrar quizás algún bosque primario, que es el bosque probablemente acá arriba, en las cumbres. Hay restos del bosque primario, que es el bosque original, el bosque que nunca fue alterado. En las altas cumbres está, son grandes árboles, muchas veces son bosques bastante heterogéneos, con árboles muertos, con árboles naciendo, con árboles vivos. Tú hablas por ahí que el paisaje tiene ritmo y melodía, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo un paisaje tiene ritmo y melodía? Esto tiene que ver con la estética. Yo muchos años, siempre me he dedicado a pintar, soy pintor aficionado y soy fotógrafo aficionado. Y el tema de la estética siempre me ha inquietado mucho y me ha atraído mucho. Entonces, trabajando en esto me di cuenta de que el paisaje necesita dos cosas fundamentales para ser grato. Necesita diversidad, o sea, tener una diversidad de ecosistemas. Si yo tengo praderas, tengo bosques, tengo formaciones de matorral, tengo cultivos, tengo bosques primarios, bosques secundarios, es mucho más rico que si yo tengo solo praderas, solo bosques, aunque sean bosques, solo bosques, o solo agricultura, obviamente. Es un paisaje rico cuando tiene diversidad de ecosistemas. Pero cuando hay exceso de diversidad, hay algo que pasa en la mente que tampoco es grato, porque no hay unidad en el paisaje, no hay una estructura, no hay un patrón. Y eso uno lo ve en el arte, digamos, el arte tradicional, por ejemplo, si uno ve la artesanía mapuche, tiene patrones súper definidos y tiene diversidad. ¿Ah? En el paisaje es lo mismo, necesito patrones y necesito diversidad. Cuando tengo ambas cosas, el paisaje es súper grato al ser humano. Tú has hablado de que hay distintas visiones, o concepciones y visiones de la naturaleza y del paisaje. Hay una que sería considerar la naturaleza como algo hostil, que es la postura de lucha y dominación. Sí. Luego está la visión ecocentrista, la antropocentrista y una concepción integrada. Aquí tenemos 4 maneras de habitar, aproximarnos, ver y vivir el paisaje. Explícanos brevemente. Bueno, ecocentrista es cuando yo me pongo fuera de la naturaleza. Yo digo, yo soy un ser humano y la naturaleza es otra cosa. Y estoy fuera. ¿No es esa postura un poco de cierto ecologismo fundamentalista? La ecología profunda, o una parte de la ecología profunda. Es re difícil encasillar. Hay mucha gente que hace un trabajo muy importante y pertenece a esa corriente, digamos. Entonces no la quiero. Pero el hombre casi para ser un estorbo para ellos. Sí, el hombre no debería estar ahí. Está como de más. A veces uno le encuentra razón. A ver las quemas y las barbaridades que se hacen, sí. Sí. Yo creo que hay paisajes en que el hombre debe retirarse. ¿Cómo cuáles? Pienso que hay paisajes primitivos donde tenemos que dejar que la naturaleza siga sola. ¿Ah? ¿Cuáles en Chile, por ejemplo, yo en alguna medida concuerdo con lo que hacen los conservacionistas, la gente que tiene áreas protegidas privadas en Chile, por ejemplo, qué sé yo, Tompkins, también, qué sé yo, Willow ahí en el Tume, que quieren dejar a la naturaleza sola. Los parques nacionales originalmente también tenían ese sentido. ¿Ah? Y eso está bien. El problema de eso es que el 80% del territorio está ocupado por nosotros. Si nosotros nos preocupamos solo de ese 20% de naturaleza prístina, primitiva, corremos el riesgo de destruir el 80%, destruir la matriz. Mi libro y lo que yo postulo es que tenemos que preocuparnos de la matriz. Nos hemos preocupado harto de las áreas primitivas, de las áreas intocadas, y ahora tenemos que preocuparnos de la matriz. Y esa matriz va cambiando, a través de la historia lo vamos a ver cómo va cambiando. Sí. Hay una visión antropocentrista, bueno, que es algunos dicen que viene de la matriz judeo-cristiana, que es la naturaleza al servicio del hombre. Cuando Dios coloca al hombre y le dice, ocupa la tierra
consume de ella, Sí, haz lo que sí, quiera. sí, sí, sí. Y eso conduce a la destrucción al final, ¿no es cierto? Cuando yo digo, todo está al servicio del ser humano y puedo caer en una visión de corto plazo, entonces yo quemo los bosques de Aysén y pongo las ovejas y hago pastoreo, después se me acaban los suelos y la productividad de la pradera es muy baja y tengo que abandonar eso. Lo que ocurrió en la cuarta región también, ¿no es cierto? Esa visión antropocentrista también es, en alguna medida desprecia la dinámica de la naturaleza. Y viene la visión integrada, que me imagino a la que tú perteneces. Claro. ¿Qué significa tener una concepción integrada? Que sería una visión más Ya. de futuro, según lo Ya, que yo entiendo por lo que he ya. leído en tus libros. Ya. Bueno, la idea es que nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no estamos fuera, evolucionamos nosotros en la sabana africana, según Los primeros lo hombres. que se sabe hasta ahora, los Sí. primeros hombres salieron de ahí. Por lo tanto, salimos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Una buena parte de los bosques del sur de Chile están originados en la actividad humana. Estos bosques de roble, laurel, lingue que yo te muestro del Valle Central son bosques de origen antrópico. Somos parte de la naturaleza. Ahora el punto es cómo interactuamos con la naturaleza, cómo respetamos el funcionamiento de la naturaleza y satisfacemos nuestras ¿Y necesidades. cómo se logra eso? Porque fórmulas mágicas no hay. No hay, no Pero hay, ¿cuál no hay, sería no hay, no hay. algunas ideas, a ver, algunas aproximaciones o intuiciones que tú pudieras tener para posibles políticas, digamos? ¿Ah? Bueno, esto es lo que todo el mundo quiere, yo creo que es lo que todo el mundo quiere saber, es la pregunta del millón y que la humanidad no ha resuelto todavía, ¿cómo relacionarse con la naturaleza? ¿Ah? Seguimos en este dilema de explotar los recursos y no de manejarlos. El concepto de manejo de recursos es que yo utilizo las fuerzas de la naturaleza para producir lo que yo necesito, pero no cambio las fuerzas que lleva el ecosistema o el funcionamiento de la misma naturaleza. Lo aprovecho sin alterarlo demasiado y con eso satisfago las necesidades humanas. Y bueno, esa pregunta es la gran pregunta de estos tiempos que vienen, Sí. ya se ha hablado del cambio climático, Sí. o sea, la pregunta que viene Sí. y que habrá que convocar a las mejores inteligencias científicas, filosóficas Sí. también y poéticas, para tratar de resolver esta pregunta, ¿no es cierto? Sí. Vamos a seguir viendo imágenes. Ahí tenemos una suerte de mapa que tú colocaste en tu Sí, libro. sí. ¿Qué muestra ese ¿Qué muestra ese mapa? mapa? Mira, y aquí quiero conectar un poco con lo que tú dijiste antes, en el sentido de que yo creo que hay cosas que hemos hecho bien también, y que es importante Lo rescatemos. que las rescatemos y que sepamos, donde hay una buena interacción entre la sociedad y la naturaleza, donde se ha hecho en forma sabia las cosas. Y, por ejemplo, yo te diría que lo que se llama el Parque de Roble y Laurel del Valle Central de Valdivia y Osorno, las praderas arboladas que uno ve cuando va al sur, es un ecosistema muy bien manejado. Además es muy antiguo, es muy probable que ya existía antes de la llegada de los españoles. ¿Ah? Ahí es donde vivía la gran cantidad de población, la gran mayoría de la población huilliche, mapuche del sur de Chile. Es un mosaico de praderas y bosques, donde es posible criar ganado y donde es posible también conservar la diversidad que existe en los bosques. Es una mezcla muy, muy buena, muy linda. Están los mejores, la mayor producción de Chile, de ahí viene el 70% de la leche de Chile. ¿Dónde lo hemos hecho peor en términos geográficos en Chile, en esta misma mirada? Déjame contarte otra cosa. Sí. El borde mar de Chiloé. El borde mar. El borde mar de Chiloé es un paisaje precioso, espectacular. Es un paisaje agrícola, forestal, marítimo, donde tú puedes ver lenguas de bosques que bajan de los cerros al mar. Eso que pintaba el pintor Guevara, ¿no? ¿Cómo se llama el pintor? Pacheco Altamirano. Pacheco Altamirano pintaba eso. Pacheco Altamirano. Esos bordes mar de Chiloé. Que son espectaculares. Es uno de los paisajes más lindos del mundo también, más lindo de Chile. Y un paisaje cultural, ¿ah? Con esas iglesias preciosas, con esa tradición de carpintería, ¿no es cierto? De construcción de lanchas. Y esa agricultura tradicional de Chiloé, que es uno de los orígenes de la papa. Entonces tenemos también cosas muy bien hechas, muy bonitas, donde la relación entre el hombre, entre la sociedad y la naturaleza es de buena calidad.
Voy a volver a las imágenes, pero quiero hacer una pregunta que no creo que se me Ya. pase de largo de curiosidad. En Ya. tu biografía dice que tú trabajaste como silvicultor o asesor. Tú eres silvicultor práctico, Ya, ¿no? sí. ¿Qué significa eso, ser silvicultor? Eh, Silvicultor es el que cultiva bosques. Ujú. ¿Ah? Eh, la silvicultura es la ciencia y el arte, porque es un arte también, de mejorar los bosques, de trabajar con la naturaleza y mejorar los bosques. Tú tuviste toda experiencia, ya nombré una en Suecia y otra en el Amazonas. Sí. Me imagino que tiene que haber sido interesante y Sí. potente para ti como silvicultor trabajar ahí. Sí. ¿Qué aprendiste del Amazonas y qué aprendiste de Suecia? De Suecia. En tu Sí. Sí. disciplina. Mira, Suecia es una sociedad que ha vivido en contacto muy estrecho con la naturaleza y que han dependido mucho de la naturaleza históricamente. Ujú. Y Suecia tiene varias cosas parecidas al desarrollo de Chile. Por ejemplo, el origen de la economía sueca está en la minería del cobre, Ujú. de hierro y en los bosques. Ujú. Muy similar a lo que nosotros tenemos, ¿m? En las materias primas. Ellos después desarrollaron a partir de eso su tecnología y sus cosas, su maquinaria, etcétera. En Suecia la gente no se espanta cuando alguien corta un bosque. Ujú. No se espanta con la motosierra, porque ellos ya saben dónde intervenir, cómo intervenir, qué hacer. ¿Ah? Hay una tradición, hay una cultura. No es al lote como aquí. No es al lote como acá. Ujú. Y ellos saben lo que hay que conservar, saben lo que tiene valor, saben lo que no tiene valor, saben que el bosque hay que regenerarlo. Tienen bosques que son seminaturales, o sea, hacen algunas plantaciones y después dejan que la naturaleza complete. Hay una buena relación con el bosque, una relación de armonía y el paisaje es muy bello en Suecia, un paisaje muy espectacular, de bosques y praderas, un mosaico. Estaba hablando de los suecos. Estaba pensando Sí. en algo que dijo. ¿De dónde nos vendrá este desprecio o ninguneo o indiferencia al bosque? Azorín, el escritor español, descubrió que el odio al árbol, fíjate que esto es interesante, es Ya. una característica de España. España. ¿No nos vendrá de ahí? No creo en eso, yo no ver. creo, no creo, eso es una... mira, los suecos destruyeron su bosque también. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, ellos quemaron todo. Ujú. ¿Ah? Eran los grandes abastecedores de madera, de alquitrán de madera, etcétera, Ya. de Inglaterra y de Alemania, que también destruyeron sus bosques. Los ingleses los destruyeron cuando llegaron los romanos, digamos. Los alemanes también en el siglo XVII, XVIII destruyeron todo, pelaron. Igual que lo que hicimos en Aysén, digamos. Lo que pasa es que esos países aprendieron y restauraron. A nosotros nos falta restaurar. Bueno, porque estamos todavía en la adolescencia. Y estaba pensando Sí. que las peores destrucciones, tienes razón, tú no se dieron en la colonia, sino que se empezaron a dar con la independencia. Sí, sí. O sea, las peores devastaciones. Sí, ¿Puedes sí. dar alguna cifra para que tengamos Sí. la dimensión de lo que De ocurrió esto. entre la colonia y la independencia en relación a los bosques? Cuando en la colonia, mira, lo que sucedió, no sé si quieres ir más atrás también o no, cómo ha cambiado el paisaje. Hay una historia. Sí, hay una historia. Una historia del paisaje, eso es muy bonito decirlo. Una historia del paisaje. El paisaje del sur de Chile, que es el que yo trato en este libro, no ha sido igual, ni ha cambiado en forma, con la misma tendencia siempre, digamos. El paisaje ha ido variando mucho. Cuando Pedro de Valdivia llega al sur de Chile, llega a caballo hasta el lago Yanquihue. Y llegar a caballo hasta el lago Yanquihue, si uno conoce la selva valdiviana, Es un imposible. es imposible, no llegas a caballo. ¿Y por qué lo hizo? Porque habían claros, habían caminos. Porque era un parque, era un mosaico de praderas y bosques. El Valle Central, la depresión intermedia, era un mosaico. ¿Y eso porque los mapuches habían modificado el paisaje de esa manera o lo habían trabajado de esa manera? Porque la población mapuche vivía en ese paisaje, en ese mosaico, y los mapuches, el 80% de la población de Chile en esa época vivía entre el río Biobío y la isla de Chiloé. En la zona central estaba deshabitada.
el país existía entre el río Biobío, ese era el gran país entre el río Biobío y Chiloé. Y había una cantidad de población enorme, gigantesca, para las condiciones de la época. Y esa población, por lo tanto, no podía vivir de la recolección de murta o de avellanas o de la pesca en los ríos, digamos, vivía también de la agricultura y la ganadería. Los mapuches usaban ropa, no eran salvajes que usaran Creo que era piel. una de la primera o la segunda población precolombina, según las estadísticas. O una de las más altas en términos de cantidad. Era muy alta, sí. Entre Ahora, 800.000 y 1.000.000 de personas vivían. bueno, después murieron, Después vino vino los la males debacle endémicos. terrible. ¿Cuánto Sí. murieron ahí? Bueno, en términos porcentuales, Sí. más del 50% de la población. Por ejemplo, cuando Pedro Valdivia llega a los llanos de Osorno, ellos hablan y estiman en 200.000 personas los llanos de Osorno. Cuando llegan los colonos a Osorno, hay 2.000. Imagínate. El 1%. Ujú. El 1%. Ya, ¿y qué pasó en la colonia en términos de la relación con el paisaje, con los bosques? Sí, lo que sucedió entonces después en la colonia es que con la guerra de conquista, la rebelión de los mapuches el año 1600, ¿no es cierto? Y las plagas y enfermedades que liquidaron a la población mapuche, gran parte del territorio al sur de Temuco se despobló y las antiguas zonas agrícolas y ganaderas de los mapuches se convirtieron en bosque en un lapso de unos 300 años. Porque el bosque tiene una capacidad regenerativa, parece extraordinaria, ¿no? Tremenda. El bosque chileno, si tú dejas una pradera abandonada cerca de un bosque donde hay fuente de semillas, en 20 años lo tienes convertido en bosque. En 5 años empiezan a haber plantas en todas partes, de roble, empiezas a ver notro, empiezas a ver coigüe. Tiene una velocidad y una capacidad de regeneración inmensa. Ahora, lo que pasó a partir de la independencia con la República, después de leer tu libro, La huella del fuego, historia de los bosques nativos, poblamiento y cambio en el paisaje del sur de Chile, yo le cambiaría el título, le llamaría La República de los Incendios. ¿Qué te parece ese título? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se incendiaron los bosques en forma... ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que hizo el Estado chileno en relación al paisaje? Mira, bueno, el Estado chileno alrededor de 1850 estaba muy preocupado o quería colonizar el sur y quería establecer soberanía en el sur de Chile. Y corrían rumores de que iba a ser ocupado por una potencia europea, Bueno, la Patagonia. Las ideas de Portales influyeron bastante en eso, la visión que tenía Portales de la posibilidad de que Argentina vinieran acá a ocupar otros lugares, digamos, sí. Que había una urgencia. Digamos. Había una urgencia. Entonces, el gobierno de la época, Manuel Montt y otros, hicieron toda esta importación de alemanes, promovieron la inmigración, pero sin ninguna política clara de uso del suelo, sin mercado para los productos que producían los inmigrantes, sin mucha educación tampoco, sin capacitación. Los dejaron ahí, habían muchos que venían, que eran artesanos, qué sé yo, zapateros, y terminaron en un campo en el lago Yanquihue. Bueno, aportaron mucho los alemanes, hay que decirlo, pero venían con una cajita de fósforo. Esa se la pasó el Estado. El Estado les pasó la cajita de fósforo. El Estado les pasó el título y la caja de fósforo. Wow. Esa fue la política de colonización del sur. ¿Podrías dar un ejemplo? Creo que un ejemplo que tú das en el mismo libro, lo que pasó entre Puerto Varas y Puerto Montt. ¿Qué es lo que había ahí y qué es lo que pasó ahí? Sí. Por ignorancia se pensaba que todos los suelos planos eran suelos agrícolas. ¿Ah? Pero esos suelos entre Puerto Varas y Puerto Montt son pantanos, son ñadis. Son muy planos y son de muy mala calidad. Son suelos que tienen un montón de limitaciones de drenaje, son pantanosos. Pensaban que era agrícola, así que lo quemaron. Por supuesto, nunca pudieron cultivar nada. Era un alerzal. Eran los restos de un alerzal que existía ahí, con alerces gigantescos. Eso sucedió en muchas partes, en Aysén, en el sur. Esto era una sucesión de incendios. O sea, de incendios impresionantes. Durante 100 años ardió el sur de Chile. Qué impresionante. 2/3 de los bosques se quemaron. Wow. 2/3. Teníamos 23, 24 millones de hectáreas y quedamos con 7, 8 millones de hectáreas a mediados del siglo pasado. ¿Ah? Tú planteas una tesis que es bastante interesante y osada. Planteas que toda la crisis del sistema político
chileno que lleva al quiebre de 1973, ¿tendría un origen en esta situación, en esta historia que estamos contando? La historia de los incendios, de los bosques, las talas. ¿Por qué? Bueno, no toda, porque obviamente que la crisis, Entiendo, sí, está claro, tiene hay muchos factores factores. sociales, Pero tú muchas planteas cosas. ahí Sí. esa Y yo lo que sostengo es que se ha olvidado que aquí hay un fenómeno, una parte de la historia de Chile que tiene que ver con la destrucción de los recursos naturales. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que cuando chico, yo soy de una familia, somos 4 hermanos y yo era el menor de los hombres. Y yo recuerdo cuando chico, cada vez que tocaban el timbre en la casa, yo vivía en Ñuñoa, mi mamá me mandaba a mí a abrir. Y era un desfile de mendigos, te estoy hablando del año 65. Chile era un país extremadamente pobre. Los cordones de pobreza del Gran Santiago, de Valparaíso, Concepción eran enormes. Esa era toda gente migrada del campo a la ciudad. ¿Y qué pasaba? Chile es el país de más rápida urbanización de América Latina. Antes teníamos 3 ciudades nomás, eran Santiago, Concepción y Valparaíso. Eso en el siglo XIX estamos hablando. Claro, claro. Y Valdivia, que era chiquitito. Sí. Chile se urbanizó, la gente empezó a migrar a partir de los años 40, 50 a las grandes ciudades. Y ya el año 70, el 80% vivíamos en las grandes ciudades. Esa migración no es porque en las ciudades las condiciones de vida hayan sido muy buenas, eran malas, digamos. Era porque en el campo simplemente no se podía estar. La pobreza, el hambre, era tremendo. Y la gente se vio obligada a migrar. Y eso fue por las políticas erróneas, por haber quemado bosques que no había que quemar, por intervenir el paisaje de manera errónea, ¿no? O sea, se degradó a tal nivel, Chile echó al mar, te dije, 2/3 de sus bosques, quemó 2/3, lo echó al aire, y echó al mar el 50% de sus suelos productivos. Lo erosionó. Qué bárbaro. Muchas especies quedaron en el borde de la extinción. Yo recuerdo, hace 30, hace 40 años uno nunca veía, ver un pudú, por ejemplo, en el sur era muy raro. Hoy día se pueden ver pudúes. Ver un puma, por ejemplo, hoy día se ha ido. Hasta hace poco esos paisajes del sur de Chile no eran parte de nuestra identidad. Si le preguntaban a un chileno 50, 60 años atrás, el sur de Chile no aparecía tanto. Hoy aparece la tarjeta postal, las Torres del Paine, el sur, la Patagonia, etc. ¿Cómo cambió esa visión? No existía, o sea, eran los campos, las vacas, en la zona centro, pero el sur como que no estaba metido en nuestra alma. No. Y eso es raro porque Chile, y lo dicen varios historiadores, Alfredo Jocelyn Holt, por ejemplo, él dice que sostiene que Chile nace desde el sur. Y esto coincide con esto que yo te cuento de la población mapuche del sur, donde Pedro Valdivia se encuentra con los chilenos de esa época, con los mapuches, es a partir del río Biobío. Entonces Chile se forma desde el sur. Sin embargo, después, durante la colonia y en la República, sobre todo, el centro de Chile se transformó en la gran metrópoli, y el sur quedó un poco entregado a los colonos, ¿no es cierto? Y olvidado, digamos. La gente empezó a ir al sur cuando Ferrocarriles, el año 60, por ahí, entre el año 60 y 70, me acuerdo que yo era chico ahí, eso sí, pero existía una revista que se llamaba En Viaje. Sí, la revista En Viaje. ¿Sí, te acuerdas? Claro, sí. Ya. Ahí se empezó a promover el sur. Y yo recuerdo que algunos vecinos de mi barrio empezaron a ir al sur y hablaban de los volcanes, los lagos, algo que era una cosa media mágica. El sur también existe, como diría yo, Manuel Serrat. Podríamos haberlo aplicado a nuestro propio sur. Sí. Quiero ir mirando otras imágenes que tenemos de tu libro del paisaje. Y ahí... Aquí estamos en Torres del Paine también, Paine y ahí tenemos un paisaje realmente, sí. En el sentido de que ahí está la acción del ser humano, en este caso negativa, un incendio. El infierno y el paraíso juntos, ¿eh? Sí. Sin frontera. Ahora eso se está repoblando, ya hay regeneración, ahí se ve. Vamos a la siguiente imagen. Ya, eso es interesante para poder mirar el paisaje, no vamos a señalar todo. Tú tienes una serie de flechitas con nombres. Hay distintos relieves, distintos hitos dentro del paisaje. Uno ve el paisaje como el paisaje nomás. Pero es importante focalizar y mirar. Si uno, para enseñar a mirar, ¿dónde tú crees que hay que focalizar la mirada? Cuando uno educa a los niños, por ejemplo, a mirar. ¿Qué es lo que es más importante
de esta foto? Yo creo que en la educación y en la escuela deberían enseñarnos a mirar ahí. El paisaje es la puerta de entrada de la relación con la naturaleza. Es la puerta de entrada de la conservación, de la sensibilidad por la naturaleza. Y desgraciadamente no nos enseñan a mirar. La escuela en ese sentido es ciega. Un paisaje, por ejemplo, la geomorfología de un paisaje tiene muchas cuestiones interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una terraza de un río con dos niveles, esa terraza y esta. Esto es seguramente el nivel antiguo de este río, que es el Simpson. Este es Coyhaique, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a nombrar el paisaje. Si yo no conozco el paisaje, va a ser difícil que lo conserve. Y si no conozco, y si no sé nombrarlo, ni sé lo que contiene, va a ser muy difícil que lo conozca. Tengo que saber nombrar el paisaje, tengo que saber decir que este es un risco, que este es una cumbre redondeada, que estas son quebradas, que este es el pie de monte, que esa es la ladera, esas son las cumbres, que esas son colinas. Tengo que saber nombrar el paisaje, si no lo sé nombrar, no lo voy a conocer. O sea, los chilenos somos ciegos ante nuestro paisaje, y en eso me recuerda esta cita que tú citas del gran Luis Oyarzún, que en su diario magnífico dice: me sorprende en Chile la importancia que tiene lo ciego y extraestético, la ignorancia del universo visual. El chileno vive de espaldas al paisaje. Sí. Mira, si uno toma un auto en Santiago y quiere ir a Puerto Montt, ¿qué es lo que vas a encontrar? La carretera está llena de anuncios gigantescos de propaganda que no te dejan ver el paisaje. Cada 2 kilómetros hay un anuncio gigantesco. No existen miradores. En los países desarrollados las carreteras todas tienen miradores, tienen lugares donde uno pasa a hacer un picnic en un paisaje interesante y representativo del lugar. Aquí el mirador es la bomba de benzina, es la gasolinera. El paisaje hacia el sur está lleno de obstrucciones visuales. Por ejemplo, a los ingenieros les ha dado ahora por poner barandas sólidas en los puentes. Tú pasas por un puente, por el río, qué sé yo, el río, cualquier río del sur, muchos ríos del sur, digamos, y la baranda ahora es una estructura sólida de cemento que te impide ver esos ríos preciosos, ese paisaje precioso del río cristalino que baja. Tenemos tan buenos ingenieros y tan buena ingeniería, pero pucha, qué brutalidad hay en todo esto. Nada de sensibilidad por el paisaje. No hay estética. No hay mirada, no hay una sensación de la belleza, digamos. Si tú te tratas de bajar, por ejemplo, en el viaducto del Mayeco, el viaducto del Mayeco es una obra preciosa de ingeniería. Sí. Y es un paisaje precioso también, ahí hay un ejemplo donde puede armonizar, ¿no? Un río muy encajonado, es un río muy profundo, un cajón, un valle muy profundo, pero resulta que no hay cómo parar en el viaducto del Mayeco. Había un estacionamiento, de repente está cerrado, había un mirador, pero yo he tratado muchas veces de parar en algún sector y es muy difícil. Chile debiera ser un gran mirador sobre su propio paisaje, ¿no? Sí. Nuestra cultura debería hacerse desde ahí. Sí. Vamos a ir viendo las imágenes siguientes. Otra. Bueno, ahí está lo de Chiloé que decíamos recién, donde hay un ejemplo positivo. Esos son... Un bosque de araucaria en la ladera del volcán Villarrica. Hay algo que tú también afirmas en tu libro que es impresionante. Primero, saber que los mapuches eran un pueblo canoero, o sea, que usaban canoa y se movilizaban a través de los ríos. Y que esos ríos, que son medios de comunicación y transporte, desaparecieron. Sí. Permitían comunicarse de arriba a abajo. ¿Qué pasó con los ríos en Chile? Eso lo dice José Bengoa en sus libros, que era un pueblo canoero. Lo que pasó fue que bueno, primero la población mapuche se redujo al mínimo y el incendio de los bosques y la erosión de los suelos embancó los ríos. Casi todos los ríos al sur del Maule, partiendo por el río Maule, eran navegables hasta el Valle Central. En el siglo XIX. Uno podía subir y llegar hasta Santa Juana por el río Biobío. Llegaba cerca de Talca también por el Maule. Por Valdivia uno podía llegar hasta los lagos, qué sé yo. Eran todos navegables y los mapuches lo usaron, según José Bengoa, tenían una cultura
de canoeros, se transportaban por los ríos, recorrían el territorio. En estos últimos minutos traje unos versos de un poeta chileno que fue amigo de Neruda, pero que es poco recordado, que es Juvencio Valle, que tiene un poeta que falleció, nació en 1905 y tiene un hermoso libro que se llama El Tratado del Bosque de Poemas. Él fue un niño marcado por el bosque, para él el bosque fue su escuela de vida. Solamente voy a leer unos versos y ahí te voy a hacer la pregunta. Dice, bosque de mi niñez, impertérrito viejo de la capa pluvial terciada al viento, y al abrigo de ese rebozo imponderable, las resonancias milenarias de tu pasado, los 1000 caminos abiertos a la aventura, la lámpara y el anillo lleno de gracia, las resonantes naves, las sepultadas arcas, todo un mundo pasado que aún pervive en hacinado cúmulo de hilachas y zafiro. ¿Cómo iniciarías tú a un niño en un bosque? ¿Cómo hay que entrar en el bosque para conocerlo, para verlo, para amarlo? Porque lo que uno ama conoce y lo que uno conoce y ama cuida y protege y hace suyo. ¿Cómo harías tú esa introducción, ese rito de iniciación? ¿Cómo partiría? ¿Por qué bosque partiría? ¿Cómo lo haría? Mira, pensando más que el bosque, pensando en un paisaje, por ejemplo. Lo primero es que uno tiene que sentir. Nosotros somos de una cultura que no usa los sentidos. La escuela nos ha negado o nunca nos ha estimulado el uso de nuestros sentidos, ¿no es cierto? De la vista, el olfato, el tacto. Hemos tenido muchos estímulos intelectuales, pero nos hemos olvidado de los sentidos. Lo primero es sentir. Yo tengo que sentir el viento, tengo que sentir el suelo, si es duro, si es blando, si es húmedo. Tengo que sentir, por supuesto... Entrar a pata pelada en un bosque, por ejemplo. También, ideal. Yo lo he hecho, ¿Sí? es maravilloso. Ya. Un amigo mío que del sur me inició así ¿Sí? al entrar en un bosque. Ya. Sientes ahí la hojarasca, la textura del suelo. Y por supuesto hay que ver, hay que aprender a ver. Tenemos que aprender a ver los colores, las texturas, las formas. Hay muchas cosas distintas dentro de un bosque. ¿No? Cuando uno abre, por ejemplo, el capó de un auto nuevo con un motor que uno no ha visto nunca y no conoce, no entiende nada, es una masa, ¿no es cierto? Y cuando uno entra a un bosque y no conoce nada, también ve una masa de objetos. Hasta que empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer las lianas, empiezan a aparecer las epífitas. ¿Qué son las epífitas? Las epífitas son las plantas que cuelgan de los árboles. ¿Ah? Hay lianas y epífitas, por ejemplo, hay unas que crecen cuando se empieza a podrir el árbol, empiezan a salir un montón de especies que viven de esa madera que está en descomposición. Y ahí viven también aves. Sí, ¿y qué más? Las epífitas y qué más. Tú tienes, muchos líquenes que cuelgan, ¿no es cierto? Hay hongos, una enorme cantidad de hongos. Están los pájaros que viven picoteando los troncos ahí buscando insectos. ¿Ah? El carpintero. En el piso del bosque corren los chucaos. El chucao es el pájaro que representa el sur de Chile. ¿Por qué? Porque el chucao vive en el piso del bosque, es muy chiquitito, es curioso, es muy bonito y habita sobre todo los bosques que están menos intervenidos. Cuando uno encuentra un chucao en un bosque, uno puede decir, este bosque se está recuperando. ¿Ah? Y cantan precioso. Bueno, la invitación de tus libros y de tu trabajo, tanto de la naturaleza al paisaje, tu último libro y La huella del fuego, una invitación a que nuestro maestro sea el chucao, nuestro guía, y que no solo se aumenten horas de lenguaje y matemáticas, sino que más horas de bosque, más horas de paisaje, más horas de contacto, de observación a través de los sentidos con este regalo que nos ha sido dado por milagro. ¿Ah? El paisaje permite desarrollar la capacidad de síntesis, la integración de las cosas. Nosotros somos de una cultura que desintegra. Analítica. Y en algún momento las cosas hay que juntarlas. Si no las juntas, te queda la escoba. En un punto alef de líquenes, musgos, araucarias y robles. Muchas gracias, Luis, por esta conversación y por enseñarnos de nuevo o llevarnos a mirar o hacer de Chile un gran mirador de su propio paisaje. Gracias. Muchas gracias por la invitación.